Toda la primera parte trató de transmitirle y que les quede claro qué es la vigilancia y para qué sirve. Ese es el objetivo que nosotros queremos alcanzar con esa primera presentación. Ahora bien, entendemos que la vigilancia con la inteligencia competitiva, ¿para qué me puede servir? Ahora, ¿cómo le implementamos en la práctica a esa disciplina? ¿Qué se necesita o con qué recursos yo me puedo adquirir o contratar para poder empezar a hacer este tipo de actividades dentro de mi empresa, dentro de mi universidad, dentro del centro de investigación en el cual trabajo, etcétera, etcétera? Entonces, esta presentación se va a sustentar a partir de las distintas fases que componen el ciclo de la vigilancia. Comenzando de la planificación, que es la primordial y la más importante, porque si hacemos una buena planificación al inicio, nos garantizamos buenos resultados en las fases posteriores. Al igual que pasa en cualquier planificación de un proyecto, hay que dedicarle un tiempo importante y de análisis a la hora de planificar. ¿Qué es lo que se va a vigilar? ¿Qué es lo que interesa vigilar sobre qué? Y también planificar con qué recursos cuento. Si cuento con todo el personal para poder afrontar este tipo de actividades, si tengo una estructura tecnológica para desarrollar determinados productos, y qué quiero generar como producto social. Quiero desarrollar un estudio panorámico, por ejemplo, quiero hacer un estado de arte de determinadas tecnologías, o quiero generar simplemente un boletín informativo de las últimas novedades que se están generando y se están llevando a cabo en el país y en otras partes del mundo sobre determinados sectores y sobre determinadas áreas. Es importante definir a dónde quiero llegar. Por lo cual, eso condiciona directamente a decidir qué tipo de fuentes necesito vigilar. Son fuentes de carácter tecnológico, científico, de mercado, de narrativas, son de acceso libre, tienen alguna restricción. Por eso vamos a compartir esta primera fase y remarcarlo. Lo mismo va a pasar a la hora de empezar a diseñar las actividades y todo el proceso que se va a dejar realizar como unidad. Esta planificación es muy importante. Y después continuamos por todas las fases que Adriana comentó en la primera fase, de la identificación de las necesidades para definir cuáles son los factores críticos de vigilancia sobre un sector, sobre un área, una disciplina a la cual se va a aplicar vigilancia, identificar cuáles son esas fuentes de información, para luego proceder a lo que es el análisis y el procesamiento de toda la información recolectada, y así generar un conocimiento que va a ser el valor agregado de todo ese proceso que se va a tratar de difundir para que llegue a los tomadores de decisiones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder optimizar constantemente los procesos de toma de decisiones, aplicados a cualquier área, disciplina e institución. Como vamos a ver en la siguiente presentación, vamos a ir viendo cuáles son las principales herramientas y software que dan apoyo a las distintas fases del ciclo. Y de todo el universo de herramientas que podemos mencionar que existen y dan apoyo a las distintas fases del ciclo de vigilancia e inteligencia, podemos dividirlas en 4 grupos. Las que sirven para la primera etapa de búsqueda y recolección, que la mayoría son totalmente gratuitas y de acceso libre, sí, a diferencia de otras. Después tenemos el grupo de herramientas que sirven para procesar. Con toda esa información que recolectamos, vamos a ver unas propiedades de datos. Bueno, ¿con qué la procesamos? ¿Con qué empezamos a analizar la misma para poder sacar indicadores, gráficos, cosas? Después existe otro grupo que se caracteriza por generar esos indicadores de forma visual. O sea, que tengan gráficos y que generan algún impacto, ¿sí? Que complemente a todo el trabajo previo realizado. ¿Por qué? Porque visualmente puede ser muy atractivo y sintetizar toda una información con determinados indicadores. Últimas tendencias, investigadores líderes, principales empresas que más patentan en los países líderes sobre esa tecnología particular que estoy estudiando, sobre ese sector de que me interesa, en el cual yo me desenvuelvo, etc. Y el último grupo tiene que ver con herramientas o también plataformas que permiten cubrir la última fase del ciclo, que es la difusión. Entonces, en la difusión vamos a ver que hay, por ejemplo, algunas se llaman plataformas integradas, que cubren, ¿sí? Como decía, como se comentaba hoy a la mañana, que cubren la mayoría de las fases del ciclo de la vigilancia. No solamente sirven para buscar o analizar, sino que las búsqueda, el análisis, procesan y me generan con un producto concreto listo para difundir a los usuarios potenciales que lo consumen.
¿sí? Entonces, ahora vamos a ir viendo las principales y las herramientas más relevantes que pueden ser de mayor utilidad en estos primeros pasos de esta disciplina en campo correspondiente a cada una de las fases. Comenzamos con la etapa de búsqueda y recolección. ¿Qué encontramos acá? Dentro de todo el universo podemos mencionar a los buscadores tradicionales, ¿sí? A los metabuscadores y multibuscadores, o también conocidos como agentes inteligentes, a los rastreadores de noticias y a los famosos sistemas de RCS. Los buscadores tradicionales no me voy a meter tanto en detalles porque seguramente todos tienen acceso y utilizan diariamente algún buscador tradicional. A la hora de buscar algo, ¿a qué buscador accedemos? ¿Con qué medio se maneja? Google. Ese es el principal y único. Bien. Ahora, ¿qué pasa con estos buscadores? Si volvemos un poquito a la última parte que hablaba y mostraba Adriana del iceberg, estos buscadores tradicionales tienen ciertos algoritmos de búsquedas con ciertas limitaciones, tienen restricciones. ¿Y a qué se deben esas restricciones? Se deben a que toda la información que está contenida y dando vuelta debe de fácil identificación, fácil localización y mucho menos de recopilación. Entonces, uno se piensa o se queda tranquilo que cuando ingresa a Google alguna palabra clave, algún término que me trae sin un resultado y con solo ver los 10 primeros, ya conozco todo el universo. Es un error, porque un buscador tradicional, tipo Google, Bing, Yahoo u otro, me permite acceder solamente al 25% de la información total que puede estar existiendo en la web. Queda un 75-80% restante que está más abajo, que es la parte más profunda de esa red. Y eso es lo que se conoce conceptualmente como, con los términos de web profunda, ¿sí? Donde las limitaciones que tienen estos programas, los buscadores, le impiden poder acceder a información rica, con mayor valor, que puede ser de interés para uno de cualquier cosa que busque. Entonces estamos descartando un montón de información relevante. Entonces por eso, ahora vamos a ver con qué se puede empezar a acercar uno a ese porcentaje restante que tiene alta calidad. Y para mencionar así algunos de los factores o algunas de las causas por las cuales estos buscadores no acceden a esa información, les voy a mencionar algunos. Ustedes habrán visto, se habrán encontrado con muchos documentos PDF que están protegidos. Entonces, hay muchos buscadores tradicionales que se les hace difícil identificarlo y después traerlo. Al haber tanta información dando vuelta, cuando uno quiere empezar a recopilar todos esos resultados encontrados en una búsqueda, capaz queda mucha información fuera y no la recopila. Entonces, cuando queremos indexar algo para armar nuestra propia base de datos, queda mucho resultado fuera. Por otro lado, hay páginas que van cambiando dinámicamente. Entonces, ¿cómo un buscador tradicional puede hacer ese seguimiento si continuamente están cambiando? Se vuelve sumamente difícil. Y para sumarle más complejidad, hay muchas páginas que están protegidas y necesitan un IDV, un usuario y contraseña. Un buscador tradicional no está preparado para acceder a la información que está contenida en un sitio web que necesita una autorización previa. Entonces, esas son algunas de las causas y los motivos que llevan y han llevado a que se empiece a pensar y desarrollar nuevas herramientas que permitan subsanar un poco esas limitaciones que tienen los buscadores tradicionales. Y hablar de metabuscadores y multibuscadores, como decía, acá hay un universo gigante de herramientas. Yo solamente les muestro algunas y les voy a mostrar algunas características y especificaciones, algunas en particular. Después les va a quedar el PowerPoint. Aquellos que quieren indagar después más en detalle, estamos a disposición y lo podemos hacer. Pero me voy a focalizar en lo más importante y lo más fácil, amigable de uso. Fíjate que tenemos un universo de metabuscadores y multibuscadores. ¿Saben cómo es un metabuscador o un multibuscador? Bien, para los que no saben, el buscador tradicional, uno le carga una palabra, sale y busca lo que encuentra en la web. Ahora, estamos usando un solo motor de búsqueda. Google, Yahoo, Bing o lo que fuese. Un metabuscador lo que hace es, a partir de una búsqueda, de una orden de búsqueda, ya sea por una palabra o una ecuación de búsqueda, pone a buscar varios motores de búsqueda independientes a la vez. Entonces, el volumen de información que yo puedo encontrar con una sola búsqueda es mucho mayor que con un buscador tradicional. Y trato y saco como beneficio eliminar duplicidad. Entonces ya hay un trabajo entre esos buscadores a la hora de buscar que no me traiga información duplicada.
Entonces, con una sola búsqueda yo puedo acceder a toda la información que puedan llegar a encontrar los distintos buscadores tradicionales de manera inmediata. Un multibuscador cumple la misma función que un metabuscador, pero además le agrega la personalización. ¿Y en qué sentido la personalización? La personalización en el sentido de que puedo personalizar los distintos sitios web que son de preferencia mía vigilados. O sea, yo puedo tener ciertos sitios selectivos que me pueden generar información de interés, ya sea por el sector en el cual yo estoy trabajando o por el desarrollo de determinadas tecnologías que me interesan a mí. Entonces yo puedo hacer todo un escritorio de vigilancia de manera que cuando yo le cargue una búsqueda, además de buscar motores independientes conocidos a la vez, de manera simultánea, me permite buscar en ese sitio web específico. Entonces me va a permitir autoguardar las búsquedas, autoguardar y personalizar los resultados encontrados que a mí me interesan y hacer una vigilancia más personalizada, a gusto y alineada al objetivo de mis intereses como organización, como individuos o personas. ¿Se entiende? Bien. Entre los que podemos ver de la familia de metabuscadores y multibuscadores, los más utilizados son Carlos, Copernic Agent en su versión básica, que es totalmente gratuita. La única limitación es que a la hora de personalizar algunos sitios tienen ciertas restricciones. Ahí hay que pasar a la versión profesional, que no es costosa, tiene una mensualidad pero muy baja, comparado con el costo de otras herramientas. Y el Website Watcher y el Web Browser. Estas son las más utilizadas. Esta herramienta, además de ser multibuscador, es un agente inteligente. ¿Por qué? Porque me permite detectar los distintos cambios que se vayan generando en distintos sitios web que son interesantes. Entonces yo no tengo que estar entrando sitio web y vigilando diariamente si se actualizó un contenido o no. Cuando se actualizó un contenido de alguna de esas páginas web, el programa me informa automáticamente a través de un mensaje, una alerta, que tal sitio se ha actualizado. Entonces yo entro a través del programa y accedo directamente a esa actualización. No tengo que perder tiempo para revisar todos los sitios web. Esa es una herramienta que tiene una versión gratuita y que permite poder hacer búsquedas sin ningún problema. Después hay una personalización un poco más avanzada que tiene un costo, pero con la versión gratuita sirve para empezar a hacer estas actividades. Carlos también es gratuito y este es un metabuscador que me permite buscar, por decir, varios motores de búsqueda de manera independiente, que funciona de manera independiente, pero ahora a la vez. Todas estas en general tienen una versión paga. Sí, pero la mayoría son gratuitas. La diferencia... Y no tienen como dijiste al principio, propaganda, ¿o sí? ¿En qué sentido propaganda? Y que muchas veces vos entras y lo primero que te salta, lo pasa en el teléfono, entras a una página y empieza a aparecer, comprar tal cosa. No, son solamente el acceso directo al uso de esa plataforma y se acota a buscar información a partir de esa herramienta. No aparece como si uno entra a otra página de publicidad y empiezan a llenarse de publicidades que a uno no le interesa, no. Eso en este tipo de herramientas no sucede. Claro, como le decía, este metabuscador. Supóngase que hacemos una búsqueda, planteamos el término de nanotecnología, un término muy general que podemos encontrar cualquier cosa en la comunidad. Le damos a buscar. ¿Y cuál es lo interesante de esta herramienta, además de ser un metabuscador? Fíjense cómo me ordenan los resultados. Uno en el Google tiene que ver las listas de resultados uno por uno hasta encontrar el que realmente le interesa. Esta herramienta me facilita ese trabajo y me ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque de manera automática y a través de los algoritmos internos con los cuales ha sido desarrollada la misma, me categoriza a través de carpetas y me agrupa los distintos resultados según el tipo o el área o el grupo de tema a la que pertenezcan esos resultados. Si en todo el listado de 251.000 resultados relacionados a la nanotecnología en general, hay algunas que tienen que ver con noticias, otras con proyectos de nanotecnología, me lo va a ir categorizando y agrupando. Entonces yo directamente voy a entrar a la carpeta que realmente me interesa. Pero fíjense en el tiempo que uno se ahorra a la hora de ir directamente al objetivo de búsqueda. Si a uno no le gusta esta estructuración, presenta otra forma de agrupamiento, a través de círculos y de distintos colores. Donde me agrupa, fíjense, por noticias de nanotecnología, investigación o instituto que esté trabajando en nanotecnología, y uno con solo hacer clic
automáticamente en el panel de la derecha me va a visualizar todos los resultados que tengan que ver con esa categoría. ¿Sí? Otra de las formas de visualización es a través de burbujas de colores. Entonces esto es dinámico, uno plantea esa búsqueda y se va a entrar acomodando esa burbuja según la cantidad de resultados en función a los distintos grupos que se vayan generando y también a la cantidad de resultados pertinentes sobre esos tópicos. Por ejemplo, news de la ontología hay tanta cantidad que no se le da un tamaño determinado. Y los colores también van diferenciando en las distintas segmentaciones y categorizaciones en cómo agrupar los distintos resultados. Esta es una herramienta de acceso libre y que se utiliza muy comúnmente a la hora de buscar. Entonces ahí estamos pasando de un buscador tradicional tipo Google a empezar a manejar otro tipo de herramienta que me permita abrir un poco más la mente a la hora de buscar y encontrar resultados que quizás por un buscador tradicional no estaba desperdiciando. ¿Sí? Tengo una pregunta antes. Más allá de la realización de los resultados, ¿cuál es la diferencia y de que es un metabuscador que mueve muchos buscadores a la vez? ¿Cuál es la diferencia con, por ejemplo, la potencia de búsqueda con el Google académico o el Google Patents? Bueno, ahí ya lo que hay es Google ha desarrollado muchas aplicaciones a partir de la traducción del buscador Google. Ahí ya se va segmentando por especialidades. Tenés el académico. ¿Y para estar segmentado tiene más potencia de búsqueda o sigue rondando el 25% ese que hablamos hoy de información? No, ahí te vas a acercar al universo que existe y que Google maneje como repositorio de información. Si Google busca en la base de datos de Estados Unidos, en la Oficina Europea de Patentes, te va a traer los resultados que tienen contenido en esos repositorios. Este te va a traer esos y quizás los de otros repositorios de fuente de patentes. ¿Sí? Entonces, pero también es verdad de que si bien estos nos tratan de acercar o ayudar a aproximarnos a ese 80% restante, siempre no hay que quedarse en una sola herramienta, sino que hay que ir complementando y armar un kit de herramientas. ¿Sí? Porque no todas cumplen con todas las necesidades y lo que uno desea para buscar. Entonces, una sirve para una parte o una fase del proceso, otra sirve para otra, entonces hay que tratar de armar un kit que vaya complementando y nos permita acercarnos al mayor porcentaje posible de todo el universo de información que está dando vuelta en la web. ¿Sí? Supongamos que nos interesa alguna de estas noticias, con solo hacer clic de dirección de esta herramienta a la página de web y la puedo visualizar rápidamente de qué se trata. Existen otros buscadores tipo Touchgraph que son buscadores gráficos. Esto es lo que hacen a partir de una búsqueda, traer los resultados a partir de clústeres coloridos, donde te van a vincular los distintos sitios web que están hablando sobre el tema. Yo puse nanotecnología o regulación mejorada del petróleo, ¿sí? Una tecnología en particular en la extracción, de los métodos de extracción del petróleo, me va a arrojar los distintos sitios web que están hablando o que tienen algo que ver con este concepto. Entonces yo después voy a ir descartando los clústeres que no me interesan y quedarme con los sitios web que realmente son pertinentes sobre ese tema. Esta es desarrollada también por Google y tiene una demo que sirve para hacer muchos tipos de búsquedas tranquilamente, no hace falta pagar una licencia de Google. Me hace un agrupamiento de temas, o sea, a partir de ese concepto inicial que yo busco, me va a generar de manera similar que pasaba con Carlos, me lo va categorizando y me lo va asociando en función a distintas relaciones que podría llegar a guardar ese concepto. ¿Sí? No solamente con petróleo, sino con otros sectores o con otro tipo de disciplinas. Entonces uno no solo hace clic acá, le va a vincular los clústeres que están vinculando a esa categorización específica. Este es el agente inteligente que les comentaba al inicio, el Website Watcher, que me permite setear y armar mi propio escritorio de distintos sitios web que quiero vigilar. Entonces, la manera de cargar un sitio en este programa, este es un programa que tiene un instalador, uno lo baja al internet y lo instala automáticamente en la máquina sin instalar absolutamente nada. Una vez que le cargan los sitios a este programa, uno le da chequear y el programa automáticamente empieza a vigilar cada uno de esos sitios. Donde ha detectado que se ha actualizado un contenido de esos sitios web que para mí son interesantes de vigilar, me lo va a resaltar como este visualizar. Con solo hacer clic ahí, en algún otro sitio me va a mostrar cuáles han sido las novedades actualizadas o qué contenidos actualizados de cada uno de los sitios web que estoy vigilando.
además me presenta la ventaja de poder resaltar dentro de un sitio web qué categoría de contenido me interesa a mí que me informe cuando se actualiza. Porque nosotros podemos entrar a un sitio web y cada vez se va actualizando toda la página, no por categoría o por determinadas noticias. Entonces a mí, por ejemplo, si yo quiero estar actualizado de la cartera de carrera de posgrado de una universidad X determinada, pues yo puedo resaltar con alguna de las herramientas que brinda el mismo la cartera de carrera de posgrado que pueda llegar a actualizar esa universidad. Entonces, cada vez que se actualice, se publique una nueva noticia que haga referencia a una nueva carrera de posgrado de esa universidad, me va a avisar. Me llega una alerta, yo accedo directamente y no tengo que estar vigilando constantemente todos los días esos sitios web para ver si se actualiza o no se actualiza. Entonces, fíjense cómo el grado de automatización y personalización de mi propio sistema de vigilancia es mucho más fácil y accesible a través de este tipo de herramientas. Y con solo acceder a este programa puedo estar vigilando cualquier tipo de fuente. No es que voy a vigilar fuentes tecnológicas, fuentes de comunicación científica. Cualquier sitio web. ¿Sí? El acceso a la forma de acceder a un sitio en la propia herramienta es muy sencillo, como pasa en cualquier parametrización de otro sitio web a la hora de loguearse con cualquier página web. Y va a pedir datos de esos sitios, si es una página web pública, si es un foro, si presenta el sistema de RCS, que ahora vamos a ver más adelante de qué se trata, etc. Y también me permite poder cargarle palabras claves. ¿Para qué sirve esto? Sirve porque si en todas las actualizaciones de esos sitios web que detecte este software, y en particular, alguna palabra en particular que se haya incorporado a esas actualizaciones, me alerta también. O sea, fíjense que el nivel de detalle es mucho más profundo. Si no nos quedamos en lo macro y en la web superficial. Estamos yendo más a lo que realmente necesitamos para descartar toda información que nos ha servido o nos puede asociar una búsqueda o la calidad de los resultados que me pueden llegar a interesar para un tema específico. Sí. Bien, podríamos decir que, es una pregunta, que este tipo de sistemas compensa la capacidad que tiene Google de traer información con una representación visual o no, o tienen el mismo nivel de recuperación que tiene Google y a su vez le suman cuestiones asociadas a la representación visual o al ordenamiento de la información. ¿Qué pensás? Yo creo que complementa. Complementa. Porque me permite personalizar aún más y en un nivel de detalle más específico lo concreto que tiene que ver con lo que a mí me interesa. Porque yo puedo hablar del sector nanotecnología en general, pero a mí me interesan solamente las tecnologías específicas para aplicando nanotecnología para productos farmacéuticos. Entonces, yo estoy del universo aportando algo muy específico. Entonces, no todos los sitios web te publican cosas específicas, salvo que sea o alguna cámara o algún foro que hable exclusivamente de ese sitio. Si no lo tiran, no lo encuentran. Y eso es lo que complementa. Obviamente son dos productos distintos, pero además de lo que hace Google, te complementa con el nivel de personalización. O sea, que suma a lo que puede hacer. Google el buscador, o sea, pongo la palabra que trae. Es que yo decido que vigilar. Sí, no, me refería a la capacidad de traer cosas, digamos, ¿no? O sea, que lo que uno no ve en el buscador, que es el trabajo interno, digamos, Por del ejemplo, lo que servidor. lográs es justamente eso. En Google corres el riesgo de que te aparezca un montón de resultados que te ensucian tu Google. Acá no. Como le decía, rastreador de noticias, podemos mencionar algunos de los que están acá. Google News es uno de los rastreadores que comúnmente también se utiliza por el grado de personalización que me brinda a la hora de buscar fuentes que generen noticias de distintos sitios web. Entonces yo puedo personalizar si quiero noticias que provengan del campo científico, tecnológico, mercado, negocios, en un periodo de tiempo determinado o que provenga de determinados países. En ese sentido, Google News es una de las herramientas fácil de utilizar, amigable con el usuario y que tiene una amplia cobertura y capacidad de identificación de noticias. Newsmap es otra también interesante que la vamos a ver y las que están acá en pantalla. Google News, seguramente muchos lo conocen. Lo interesante de Google News está en cómo yo puedo personalizar mi búsqueda en el campo de noticias, donde yo puedo parametrizar según de qué país quiero que provengan esas noticias, de qué campo se traten, con el reporte científico, tecnológico, etc. Y ahí voy haciendo también mi propio sistema de vigilancia alrededor del sitio web de noticias a las necesidades que a mí me competen. Esta es totalmente gratuita, como todas las otras aplicaciones de Google News. Y otro interesante que
siempre mostramos el Newsmap. Este es un rastreador de noticias que me permite poder saber y estar informado de lo último que está publicándose, difundiéndose sobre cualquier tema. Entonces presenta una parte donde se carga una palabra, un tema, un concepto, y me va a traer todas las últimas noticias que se estén publicando en el mundo por cualquier parte. Si quiero hacerlo en la parte superior, podemos filtrar por países. Es decir, si yo creo que las noticias relacionadas al tema de búsqueda quiero que provengan de Estados Unidos, Alemania, Suecia, puedo filtrar en esos tres países y me van a aparecer noticias exclusivamente que se estén difundiendo al instante, a la fecha, en esos países. Lo mismo puedo hacer el filtrado por área temática, si quiero que se trate de finanzas, información de mercado, información tecnológica, de ciencia, de cosas. Entonces se hace un cruce en función al objetivo de búsqueda y voy a poder saber y estar informado de lo único que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Cada uno de estos paquetitos que se van formando, los colores están identificando las distintas disciplinas. Por ejemplo, esto tiene que ver los verdes con tecnología. ¿Sí? Después tenemos otros colores que tienen que ver con noticias en general, con noticias de mercado, económicas, etc. El tamaño tiene que ver con la importancia o la relevancia que está teniendo esa noticia en el país que se está publicando. Esta es una herramienta gratuita que podemos acceder. En cada uno de los papas van a tener los links, así que no se preocupen por anotarlo, después lo pueden probar. Acceden virtualmente, como ingresar a cualquier página web, claramente un tema que le interesa buscar y le va a traer todas las noticias relacionadas a eso. Si uno se acerca a alguno de estos paneles que les pueda interesar, me muestra un poco haciendo un zoom, un título y un resumen de las noticias. Si me interesa, pues solo hacer clic, me redirecciona a la página de origen, así que no tengo que entrar para afuera. O sea, visto mucho tiempo de búsqueda de noticias. Bien. El RSS. ¿Conocen este símbolo que muchas páginas web lo muestran? ¿Saben de qué se trata? ¿Para qué sirve? Bien. Este es un sistema de alerta. Que hay páginas que lo tienen, hay páginas que no. Si uno quiere implementar su propio sistema de vigilancia a partir y en función de alguna de estas herramientas que fuimos mostrando, y quiere vigilar determinados sitios web, hay sitios web que me presentan este simbolito. Si me presentan este simbolito significa que puedo hacer una vigilancia de manera automática. ¿Cómo? A través de unos programas que se denominan lectores de RSS. Esos lectores de RSS me permiten vigilar de manera automática todos los sitios web que tengan este logo. Entonces, cuando se actualizaron esos sitios web, o sea, alguna nueva noticia, automáticamente el programa me manda una alerta y me dice tal sitio web se ha actualizado para una cantidad de noticias. Entonces, lo vamos a ver ahora, con solo hacer clic, accedemos directamente a la actualización. No tenemos que estar vigilando cada uno de los sitios. Aquellos sitios web que no presentan RSS, bueno, ahí la vigilancia se vuelve un poco más tensa porque hay que hacerlo de forma más manual. Uno de los lectores son, porque podemos mencionar, es el Feed Reader. El Feed Reader también es un programa que se descarga y se instala gratuitamente en la máquina. Y pasa lo mismo que la gente inteligente que les comenté anteriormente, de WebSite Watch, donde lo mismo le va cargando los distintos sitios web que tengan RSS, ¿sí? No en el sitio web. Aquellos sitios web que vean ese logo naranja lo puedo cargar acá. Una vez que lo cargué, el programa automáticamente empieza a vigilar. Cuando detecta alguna actualización de lo mismo, me lo va a resaltar en negrita e indicándome entre paréntesis la cantidad de actualizaciones nuevas que tiene ese sistema. En el panel de la derecha puedo hacer, al hacer clic en alguna de esas fuentes, puedo ver todas las noticias actualizadas. No tengo que entrar a la página web para ver de qué se trata, no solo hacer clic acá en estos links, directamente me hace el resumen y me accede a la página web. Para cargar los sitios web, que a mí me pueden interesar vigilar, es fácil, es rápido y sencillo. Uno le da a añadir canal, me va a pedir el URL, o sea, la página web que aparece en la parte superior de cualquier sitio, lo copio, lo pego en este casillero blanco, le doy a aceptar y automáticamente ya se carga el programa. Y ahí el programa empieza a vigilarlo de forma autónoma. Hablar de búsqueda y recolección, la primera fase del ciclo de la vigilancia, no podemos descartar y dejar de hablar de la fuente de información. Tenemos herramientas que facilitan la búsqueda. Ahora, ¿dónde buscamos? ¿En cualquier fuente? No, van a estar orientadas las distintas fuentes que voy a vigilar según mi objetivo de vigilancia que planifiqué al inicio. A mí me interesa saber lo último en tecnología que se desarrolle en materia de patentes, ¿sí? O todas las últimas patentes que se hayan solicitado o concedido sobre cualquier tema, y no me va a interesar que esas otras fuentes que yo tenga con publicación científica en el mercado.
solamente me voy a acotar a las fuentes que hablen de papel. Cuando hablamos de fuentes, tenemos dos tipos, las fuentes informales y las formales. Las informales son aquellas que uno extrae el conocimiento, la información de una manera más directa, por el simple contacto, la entrevista, la conversación con el proveedor, el cliente o cualquier usuario o un experto, un especialista sobre un tema que me brinda información que no la voy a encontrar contenida en ninguna base de datos estructurada. Entonces, esa información rica sí es información que suma valor quizás para un estudio de eficacia que esté haciendo. Esta la tengo que complementar con otro tipo de información. ¿Dónde la voy a encontrar a esa información? En este tipo de fuentes, que son las fuentes formales. Fuentes formales porque hay una estructuración de toda la información que contiene las mismas, ya sea bajo un formato de base de datos, ¿sí? Donde hay un equipo que ya la organizó, la estructuró y facilitó de alguna manera el acceso a la misma. La mayoría de estas bases, por ejemplo, podemos citar las de patentes, publicaciones científicas, proyectos, demandan para poder acceder y buscar algo sobre un tema, armar una ecuación de mismo. ¿Qué significa esto? Que a partir de un concepto, de un tema de interés para mí, tengo que empezar a armar una ecuación, una sentencia con un conjunto de palabras clave que hagan referencia a mi objetivo de búsqueda. No es solamente tirar la palabra y que salga a buscar, porque así puede traer un montón de información que quizás no tiene que ver con lo que yo necesito buscar, o encontrar. Entonces, ese tipo de base, como vamos a ver ahora, necesitan de una elaboración un poquito más avanzada en el sentido de darle un sentido a la ecuación que yo estoy buscando. Es decir, que la ecuación refleje lo que realmente me interesa encontrar. No solamente me gusta la palabra, vamos a ver ahora también. Entre todas las fuentes que me interesan y que comúnmente se hacen y se vigilan en vigilancia son de proyectos, de mercado, financiamiento, publicaciones científicas, patentes y otras fuentes. De esas podemos encontrar fuentes de acceso totalmente libre y gratuito, hasta fuentes con ciertas restricciones y otras fuentes no restrictivas. De publicaciones, tenemos otro universo. Algunas de las que vamos a mencionar son las que se ven en pantalla. El acceso regional, como Cercido, el Bilac, Redalix, que son de acceso totalmente gratuito y me permiten acceder a distintos campos y disciplinas de lo que es de lo que tiene que ver con publicaciones y artículos científicos. Después hay otras bases de datos que están asociadas, por ejemplo, a la biblioteca del INSEE. No sé si todos la conocen a la biblioteca o han podido acceder, pero aquellas universidades del Estado tienen la mayoría convenios con estos proveedores a través de la biblioteca y pueden acceder libremente y de forma gratuita a todas estas bases. Estas son algunas, hay un montón de bases más que hacen referencia a otro tipo de áreas, alguna basada más en lo que son las ciencias naturales, ciencia de vida y otras más a la parte de ingeniería, electricidad, informática, etc. Hay de todas las disciplinas, uno tiene que entrar y dirigirse y seleccionar la base que más se adecua al perfil de su búsqueda que interesa. Y después tenemos muchas conocidas, como la Jennifer Lastra del campo de la química, GoPubMed, que es un motor de búsqueda que extrae resultados a partir de publicaciones científicas que están contenidas en la base de datos de medicina conocida como MEDMED, también otra base de datos de acceso público. Después la Easy Technologies, pues esa es otra base de datos a nivel internacional muy conocida que engloba otras bases dentro de la misma y que hacen referencia y contienen información a distintos campos, están relacionados a distintos campos y disciplinas. Pero esta, bueno, ya hay un costo asociado de proveedores privados, que son las que han desarrollado y que manejan entonces el monopolio de información. Obviamente, tiene un costo, pero la calidad de información que uno puede contener en esa base de datos comparada con una de acceso público es mucho más alto. ¿Sí? El valor tiene un trabajo detrás que se justifica, ¿no? Pero lo que quiero recalcar es que, por ejemplo, a la hora de buscar publicaciones, de buscar esa base de datos, las estructuras o el formulario para donde hay que ganar la palabra clave, las sentencias, por lo menos son todos muy similares. Manejan todos los campos que contienen una publicación científica, el título, el resumen, el investigador, la afiliación, la nota del investigador, son todas similares. La diferencia radica en quizás después el filtrado que se le puede hacer, por ejemplo, con esta base de datos, que nosotros buscamos en la tecnología general, me va a traer un montón de resultados relacionados a este concepto, más de 7.000 resultados. Pero presenta una serie de filtros que me permite hacer una convergencia en función a mi objetivo de búsqueda. Por ejemplo, puedo filtrar por quiénes son los que están investigando esa línea sobre ese tema de la tecnología, dónde se está investigando y en qué periodo de tiempo. Entonces, fíjate que en todo ese universo podemos filtrar
y acotar mucho todos los resultados que puedan ser pertinentes para mi estudio de vigilancia. Hay otra base que presenta menos filtros, hay otra que presenta más facilidad. Esta base de datos, como también me permite también, como virtud, exportar en distintos formatos. Si yo después quiero pasar a la etapa de análisis, puedo armar mi propia base de datos donde funciona una búsqueda realizada sobre unos resultados, y lo puedo exportar en distintos formatos. Excel, CSV y otros más. ¿Qué otra cosa me permite esta base de datos? Es generarme gráficos a partir de una búsqueda realizada, que me dan pauta para saber de manera más rápida a través de estas visualizaciones cómo viene la tendencia en ese campo, ¿sí? Cuánto se está investigando por año, cuáles son esas regiones líderes que están publicando más, quiénes son los que están atrás de las investigaciones, ¿sí? Quiénes son esos investigadores, cuántas publicaciones tienen, etc. Estos son gráficos que los generamos gratis y de manera automática a partir de uno hacia uno. Pero fíjense que esto le da otro toque a la búsqueda y a la interpretación y a la validación de eso. Porque después de esa búsqueda hay que validar. Entonces, si uno tiene la posibilidad de mostrar esquemáticamente o traducir los resultados de forma visual, es mucho más rápido y fácil de validar también lo que estoy buscando. Saindirect es otra de la base de datos de la biblioteca de Messi, fíjense, que me ofrece un formulario muy similar. Acá salen distintos campos, que son los campos técnicos que caracterizan una publicación científica. Yo lo único que tengo que hacer es ir cargando las palabras o ecuaciones de búsqueda. ¿Sí? Que esto también es otro universo, es otro tema, cómo plantear una ecuación de búsqueda. Que a medida que vayan avanzando las actividades de la unidad, va a haber una capacitación exclusivamente sobre lineamientos para elaborar ecuaciones de búsqueda para buscar patentes y publicaciones científicas. Porque es todo otro mundo. ¿Sí? Hay ciertas metodologías, cierta forma de cómo encarar sobre un tema, ¿sí? Con palabras genéricas, con palabras más específicas o con ecuaciones. Redalit, como le había comentado, es de acceso público y me permite acceder a lo último en producción científica que se haya presentado en distintos países latinoamericanos. También sirve como una métrica científica porque me da a través de gráficos, bueno, quiénes son los países líderes, quiénes son o cuáles son las disciplinas en las cuales están investigando más y quiénes están investigando, etc. También puedo descargar, si existe algún documento, alguna publicación de interés para mí, la puedo descargar en formato PDF gratuitamente. Eso es en publicaciones, patente y invención, esto es lo que hablamos. Existen otros universos de base de datos. La diferencia entre publicaciones, entre la base de publicaciones y la de patentes está en que todas estas bases de datos de patentes son de acceso libre y gratuito. No hay una restricción como pasa en alguna base de datos de publicación. Acá puedo acceder y descargar todas las patentes que estén cargadas en la base de datos y los campos que estén cargados. Porque quizás de patentes no se cargan todos los campos técnicos, depende de la oficina que lo haga. Pero acceder ya de una podemos acceder a cualquier situación. Una pregunta muy básica, ¿para qué querés una patente? ¿Leer una patente? Sí. Y porque yo al hacer una búsqueda en el campo técnico de patentes puedo saber cómo viene la producción tecnológica, cómo viene el desarrollo tecnológico de determinadas tecnologías, de determinadas áreas o disciplinas. ¿Quiénes son los países líderes en patentamiento sobre la nanotecnología aplicada a productos farmacéuticos? En el mundo, en Argentina o en cualquier región. ¿Quiénes son las empresas líderes? ¿Cuánto se está concediendo el término patente en los últimos 5 años en Argentina en alguna disciplina particular o con respecto a una tecnología concreta? O sea, me da indicio y distintas señales de todo lo que tiene que ver con el campo tecnológico y que está muy vinculado a la parte empresarial. A las empresas les puede interesar ser de mucha utilidad saber cuál es o en qué está patentando su competidor, ¿sí? En qué línea, qué nuevas tecnologías está desarrollando o qué nuevo producto ha lanzado o está pensando en lanzar de acá a unos años y lo está por patentar. Espacenet, en particular, es una base de datos sencilla de aprender, de utilizar y de hacer búsqueda. La única limitante está después en la exportación de los resultados. No me permite exportar muchos resultados de una sola vez y cuando uno quiere hacer una búsqueda bastante compleja, donde incorpora muchas palabras clave, tiene una limitante de hasta 10 términos por campo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero es una fase que sirve mucho para empezar y meterse y nosotros lo utilizamos para buscar porque la verdad que la cobertura tiene un buen nivel de calidad, cubre muchos países de todo el mundo y es fácil de utilizar.
Fíjense, en el campo de entrada una patente particular, resumen y todos los datos de los campos técnicos. ¿Quién es el solicitante? ¿Quién es el inventor? ¿Cuándo se presentó la solicitud? Si ya está concedido, si no está concedida, etc. ¿Cuál es la dificultad que podemos ver de esta base de datos que podemos comentar? Es que si uno quiere buscar de antemano, filtrar solicitudes o patente concedida, no es tan fácil de hacer. No me presento un campo que dice buscar solamente patente concedida o solicitud. Trae todo mezclado. ¿Sí? Ahora, la región de Estados Unidos tiene esa ventaja, que ya de antemano puedo seleccionar por solicitudes o por concesión. Entonces, indirectamente entro al repositorio de patente concedida o a la de solicitud. Pero ¿qué pasa? La interfaz de búsqueda es mucho más dificultosa, más compleja comparada con la anterior. Y esta búsqueda busca solamente patentes que se hayan presentado en Estados Unidos. ¿Puedo ver todo el documento completo? Sí, lo puedo ver, pero no lo puedo descargar con la PatentScope es una base de datos que me permite buscar patentes, también con una cobertura muy similar a la FACENET, pero la ventaja es que los resultados me lo permite mostrar a través de gráficos. Entonces uno acá rápidamente puede ver quién es el solicitante que está marcando tendencia o quién ha presentado mayor cantidad de solicitudes en los últimos años. ¿Cuáles son los países líderes? ¿Qué áreas tecnológicas son las que se están patentando más en los últimos 10 años? Y muchas cosas más. Entonces esto de la base anterior no lo muestro. Solamente busca, trae el listado y ahí tenemos que analizar. Uno con esto facilita el pulido de la ecuación y la etapa de búsqueda. Ahí terminamos todo lo que es la fase de búsqueda y recolección, tanto de herramientas como de formas. Ahora para ir ya finalizando. La otra fase muy importante del ciclo de vigilancia es la de análisis y tratamiento. Acá nos vamos a encontrar con herramientas, algunas gráficas, otra de costo relativamente bajo y otra de muy alto. La más utilizada, ¿y por qué empiezan a tener efecto de valor de costo? Porque estas herramientas demandan de aplicar técnicas más complejas de análisis, como son las técnicas de data mining o test mining, que son las que procesan grandes repositorios de información y extraen conocimiento de esos repositorios, que uno a simple vista nunca lo va a lograr deducir o sacar. Entonces, esta técnica permite analizar cuantitativamente y cualitativamente toda la información recolectada de la etapa previa. ¿Sí? Analizan el sentido semántico de las palabras, si hay alguna palabra que se repite en muchas publicaciones, indica en cuántas se repite y con qué otra palabra se está aliando, porque quizás me está dando un inicio de alguna nueva tecnología, de algún área nueva en la cual se está invirtiendo, trabajando, etc. Las herramientas que podemos mencionar para esta etapa son Patent Liquidation o CREATS, que es una herramienta suelta que sirve para buscar patentes y procesar patentes. Imperium, que es una de las únicas de desarrollo nacional, que todavía está en fase de desarrollo, que sirve para buscar tanto patentes como publicaciones, y es interesante los análisis que hace de gráficos de redes. Si hace, a partir de una búsqueda, me grafica redes a partir de los resultados de publicaciones o de patentes, vinculando una variable con otra. La firma francesa Matteo Sober, que en sus tres versiones que ha desarrollado, Matteo Patent, analiza el web. El web sirve para vigilar distintos sitios web. En general, el análisis me permite vigilar publicaciones y patentes, y el patent solamente patentes. Obviamente, difieren uno de otro los fondos. Mantastone como Thomson Data Analysis son dos herramientas muy potentes. Es la misma herramienta, nada más que la ha desarrollado Webfire con este nombre y después le licenció la licencia a Thomson Reuters, que es otro proveedor de base de datos y uno de los importantes desarrolladores de plataformas de búsqueda de información que le ha comprado la licencia. Entonces la comercializa con el nombre de Thomson Data Analysis con la misma herramienta. Es una herramienta muy potente para hacer análisis de tratamiento. Y después Patent Landscape, que es otra herramienta que permite crear informes automáticos a partir de búsqueda de patentes. Estas son las técnicas que están en el mismo para Liquidation. Presenta una interfaz, ustedes se acceden al link a entrar a mi interfaz. Bueno, acá tienen que cargar una palabra clave sobre el tema que quiero buscar y me va a traer todas las patentes que se hayan presentado en la oficina de Estados Unidos y en la oficina europea en la FACENET y en la de Estados Unidos con los SPTO y sale que se ven. Bien, y para ir terminando todo lo que es el mundo de herramientas, vamos a hablar de lo que es las plataformas integradoras de vigilancia que sirven más para la difusión y facilitan algunas, como ser esta, la etapa de búsqueda y análisis. Las más comunes que se utilizan son, o las que se conocen comercialmente, la de Vigiare, que es de IALE
Tecnología, una consultora chilena, y la de Thomson Reuters, que Thomson Reuters vende dos países. Uno, la que permite buscar información, que es Thomson Innovation para la hoja, y la otra, la que le comenté anteriormente, Thomson Data Analysis, que es la que sale mucho y que demanda una curva de aprendizaje bastante baja. Esta es la que nosotros hemos contratado para la antena, yo digo antena tecnológica. La antena tecnológica se sustenta sobre la interfaz, sobre la estructura del software de vigilancia. Pues acá van a ver, todos esos sectores que mostró Adriana tienen una estructura muy similar. Este es el de Autopilot, donde presenta los ejes temáticos que se están vigilando dentro del sector, una columna central que visualiza, permite mostrar las últimas 3 novedades relacionadas a financiamiento, proyectos, investigación, patentes, noticias, eventos, investigación científica y otras cosas. Puedo generar automáticamente un boletín en formato PDF, o si lo quiero compartir o difundir a otras personas, y puedo ver todas las novedades que va recolectando y vigilando en la plataforma por fecha, en toda esa categoría de información. Obviamente tiene un costo en la plataforma, pero bueno, lo automatiza toda la fase de ciclo de la información. Lo único que no hace es, en detalle y más en niveles profundos, es lo que es análisis y tratamiento. Vigila, procesa, unifica y trae, digamos, su propio repositorio. Y a partir de eso genera el boletín, las principales noticias, la rellena. Si yo quiero hacer un producto, esto sirve si yo tengo la idea de comunidad generar un boletín. Es una alternativa, me facilita. Ahora, si yo quiero hacer este tipo de boletín, automáticamente el formato PDF, fíjese, por categoría de fuente de información me va arrojando las principales novedades. Uno hace clic en alguna de esas y me llega un resumen para interesarme más sobre qué se trata la misma. Y si pongo ver más, me va a redireccionar a la fuente de línea. Esto es totalmente rápido y automático, la generación de este boletín. Entonces, si uno quiere generar, por ejemplo, el ministerio necesitaba generar algo rápido, que tenga impacto y que sea fácil de difusión. Entonces, por eso que se seleccionó esta herramienta en el estándar que existe, ¿sí? Porque cumplía con los requisitos y los objetivos del programa. Ahora, si nosotros queremos generar un producto más avanzado, donde se requiere mayor análisis, esa plataforma no existe, se queda corta, porque va solamente a buscar y recolectar información. Para eso puedo contar con la Thomson Innovation. ¿Por qué? Porque no solamente me permite buscar en muchas bases de datos muy mayores niveles de calidad, sino que me permite procesar esa información. Entonces acá nosotros nos garantizamos la calidad de los resultados encontrados. A diferencia, y un poco a la consulta que nos decía, con qué pasa con las fuentes públicas con respecto a la que se paga. Ahí nos garantizamos eso, nos ahorramos mucho tiempo de limpiar resultados que no tienen que ver con el objetivo de búsqueda. Podemos hacer amplias ecuaciones de búsqueda, de 2 renglones hasta 10 renglones, y eso nos permite ampliar más el universo y el foco del objetivo de búsqueda, y etcétera, un montón de infinidad. Pero bueno, tiene su costo. Me permite encontrar los resultados en los formatos PDC, SSD, Excel, los formatos para luego procesarlo con otra herramienta, porque el proveedor acá, su estrategia de comercialización es venderte primero la base de datos, pero también para hacer un buen análisis, promociona la otra herramienta que es la Data Analysis. Entonces se debe buscar las dos para hacer un buen producto que englobe un buen proceso de búsqueda y un buen proceso de análisis. ¿Sí? Entonces la vigilancia se focaliza en la primera fase de búsqueda y recolección de información, y la inteligencia la da siempre el recurso humano de manera complementaria. Si no existe esto, nos quedamos simplemente en una búsqueda de información y ahí determinando. Entonces hay que tratar de difundir y promover que haya un equipo de manera conjunta que se integre en la revisión. Y para terminar, es muy importante a la hora de meterse en estos temas que haya un compromiso desde la alta dirección hasta los mandos más inferiores, que se comprometan en todas las actividades que hay que desarrollar y llevar a cabo, definir y planificar bien ese objetivo de vigilancia. ¿Qué quiero vigilar? ¿Dónde quiero llegar? ¿Sí? Definir los recursos tanto humanos, financieros, de tiempo, etc. Actualizar y gestionar todos los conocimientos y buenas prácticas que se vayan logrando y alcanzando en todo el proceso. ¿Sí? Y actualizando en el sentido, y volviendo un poco a la introducción que dimos hoy,
La vigilancia tiene que ser mirada en un proceso sistematizado, iterativo, no de que se tiene que hacer una sola vez y se termina, sino que hay que ir actualizándolo, aprendiendo de las lecciones, de los errores y de las cosas buenas, para ir optimizándolo en la marcha y en todos esos procesos de vida. Y también compartir las experiencias, porque lo que hoy hacemos acá, pero acá, capaz que lo podemos compartir con otro e intercambiar experiencias, buenas prácticas, no cerrar todo y limitarnos a que nosotros somos los mejores, hacemos todo acá y no compartimos, que muy comúnmente pasa en distintas áreas. Y fundamental el trabajo con los expertos. Siempre los expertos tienen que acompañar todas las fases del ciclo, desde la planificación hasta el final. ¿Cuál es la necesidad que tiene hoy el empresariado? ¿Cuál es la necesidad que tiene hoy el gobernante de la región de pensar la región en función de esas necesidades? ¿Y qué aporte puede hacer la universidad desde el conocimiento en llegar a cerrar esa brecha entre la necesidad, entre lo que está, en donde está parado hoy el empresario y la región y donde quiere estar parado en X tiempo, ¿no? O sea, me parece que es un trabajo de todos, que no es un trabajo que se deja a la buena del privado ni a la buena de la universidad o del esfuerzo que pueda hacer. O sea, acá si no empujan todos juntos, convencidos del resultado, o sea, de que lo que quieren lograr es realmente útil, no tiene sentido empezar, diría yo. O sea, no tiene sentido plantearse un panorama de este tipo. Las regiones que entendieron por estas cosas, por ahí fue difuso al principio también, me imagino que va a ser bastante peleado, pero al final, digamos, van avanzando con ese envión que tenemos nosotros los argentinos en la dura igual seguir adelante, ¿sí? De pensar el presente y el futuro de la región y de cada una de las empresas, ¿no?